Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Carlos Tornero, soy el jefe del servicio de anestesiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y director de la cátedra de la Fundación Vitas CEU, además de director del Máster del Dolor de Editorial Panamericana. Pues esta tarde vamos a actualizar los conocimientos que tenemos a día de hoy en relación con el dolor crónico que padecen nuestros pacientes y la repercusión que ha tenido a nivel con esta pandemia que estamos a nivel mundial sufriendo todos. Pues bien, vista la situación, ¿cómo nos enfrentamos ahora a esta nueva situación para tratamiento de los pacientes? Siguiente. ¿No pasa? No. Muy bien, pues estos son los contenidos. Estos son los contenidos que vamos a tener a lo largo de estas 40 minutos aproximadamente para que después todos tengáis la posibilidad de hacer preguntas. Realmente después del COVID vamos a tener, los pacientes tienen más dolor, los que ya lo tenían, y uno de los problemas que más vemos en el día a día es si realmente los pacientes con dolor tienen más dolor y cuáles son sus tratamientos y la repercusión que todo esto tiene, pues sobre todo en el manejo de opioides, de esteroides, de antiinflamatorios, y luego cómo ha irrumpido en nuestra forma de tratar a los pacientes la telemedicina. Actualmente estamos haciendo desde cualquier unidad del dolor mucha telemedicina, llamando por teléfono, videoconferencias con los pacientes, y esto es una nueva situación que hace apenas 4 o 5 meses no teníamos. Uno de los temas fundamentales en las unidades del dolor crónico es el intervencionismo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Haré una pequeña diapositiva sobre fake news, o sea, que aquellas noticias que realmente nos han impresionado y que realmente son mentira, pero que generan mucha ansiedad y mucha más en pacientes con dolor crónico. Por eso siempre nos hemos de remitir a las informaciones de las sociedades científicas para realmente saber cómo actuar en este momento de pandemia. Y luego cuáles son los cambios a realizar en la atención al paciente con dolor. Pues bien, para empezar, realmente hay más dolor tras el COVID. Estamos en una situación que podemos decir que hay más dolor. Pues realmente sí. El dolor es la principal causa, y esto lo sabemos, que un paciente, por la que acude un paciente al médico, cualquiera de nosotros acudimos al médico, o bien porque nos ha salido una tumoración en algún sitio, o bien porque tenemos dolor. Por lo tanto, los procesos que cursan con dolor son 3 de las 4 causas de años perdidos por discapacidad. Por lo tanto, es un problema social importante, y sí que sabemos que hay una importante correlación entre el tema del dolor crónico y la disminución de la esperanza de vida e incluso el suicidio. En un estudio epidemiológico en Estados Unidos, NAHIN venía a decir que el 55% de la población experimentó algún dolor en los últimos 3 meses. 55% de la población, algún dolor en los últimos 3 meses. Un 32%, es decir, un tercio de esa población lo sufre prácticamente a diario, y un 11% de los que dicen tener dolor a diario lo refieren como severo. Por lo tanto, estamos con el dolor, con una situación realmente alarmante que hemos de intentar cuidar. Pues bien, centrando el tema ya en el COVID, lo que sí que podemos decir es que en esta situación de pandemia los pacientes con dolor crónico pueden tener realmente más dolor. ¿Por qué? Por la soledad que ha implicado el confinamiento, la distancia social, que es lo que ha hecho que realmente el paciente que sufre más porque está oyéndose todo el día sin poder salir. Y después, uno de los temas que realmente ha asustado a mucha gente, y sobre todo a la gente más anciana, es la incertidumbre generada en la prestación de los cuidados de salud.
Todo esto ha generado importantes problemas y ha hecho que muchos pacientes tengan ahora mismo más dolor que antes. Pues bien, también podemos afirmar que los pacientes con dolor crónico pueden ser más susceptibles a COVID. Aquí algunas referencias tanto de Anestesia 2020 como de la página americana de la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Dolor, ya que justamente los pacientes con dolor crónico suelen tener múltiples comorbilidades y además hay más posibilidades que sean ancianos. Pero es que además los tratamientos que llevan producen supresión inmune, corticoides, opioides. Por lo tanto, nos encontramos con pacientes ancianos, con muchas comorbilidades, con muchos tratamientos y todo esto los hace mucho más susceptibles al COVID-19. Pues bien, los tratamientos que llevan los pacientes son múltiples, los analgésicos. Vamos a centrarnos en los que han creado más controversia, pero que son realmente un problema. Pues veamos qué hay que hacer con el manejo de los opioides y esto viene, pues ya veis ahí a la derecha, en las recomendaciones de la ARRA. Los opioides, por supuesto, son una buena opción terapéutica en dolor crónico, se ha demostrado su eficacia clara a corto plazo y sabemos también que los pacientes con dolor, que además sufren y pueden sufrir en estos casos un mayor estrés psicológico. Por lo tanto, dolor crónico con más estrés psicológico genera más dolor y por lo tanto los pacientes acaban consumiendo más opioides. Los opioides y el sistema inmune, lo sabemos, que están muy relacionados, va a depender del paciente, va a depender del opioide y va a depender del contexto en el que nos encontramos. Pero no olvidemos una cosa fundamental. No vayamos a dejar de dar opioides porque son inmunosupresores, porque también sabemos que el dolor es inmunosupresor. Por lo tanto, nos encontramos ahí con un problema de seguir dando analgesia o no seguir dándolo, de ahí la controversia que se ha suscitado todo el tema de los opioides durante este tiempo. Lo que sí que sabemos, y eso está claro, que no todos los opioides actúan igual sobre el sistema inmune. Unos afectan más, una mayor afectación del sistema inmune, que es la morfina y el fentanilo, y otros, como la buprenorfina, son mucho más seguros en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes ancianos. Por lo tanto, y esto es, Santana lo dice en Anestesia, en este mismo mes, en Anestesia del 2020, que nos encontramos con un trío que es realmente complejo, que es un paciente anciano con dolor crónico y que toma opioides. Pues bien, todo esto lo juntas y nos hace que estos pacientes sean más susceptibles, por supuesto, al COVID-19 y a cualquier otro tipo de infección. Por lo tanto, visto que la situación es pues, a tener en cuenta en cuanto al manejo de opioides y en esta situación de pandemia y lo que nos queda todavía o lo que puede llegar, nos encontramos con un paciente que puede estar tomando opioides y que tenga una exacerbación de su dolor. Pues bien, en este caso es una buena opción darle los opioides. No pensemos que se los retiremos por problema del sistema inmune. Lo que hemos de hacer es valorar individualmente cada caso, tanto los riesgos de adicción como los riesgos de un mal uso de la terapia. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Programar, sobre todo, visitas que sean presenciales en 1 o 2 semanas después de la exacerbación del dolor. Nos encontramos también con otros pacientes que ya tomaban los opioides y que hemos de hacer algún tipo de control, no vaya a ser que entremos en un mal uso. Por lo tanto, hay que programar visitas presenciales. Y en los casos de pacientes que requieran aumento de dosis, pues hombre, cuando hay un aumento de dosis y que no esté solamente relacionado con el dolor, lo que hemos de valorar es una progresión de la enfermedad, que hemos de diferenciar muy bien con la hiperalgesia inducida por opioides, la tolerancia y los síntomas, algunos de estos síntomas que quizás más que con opioides podrían tratarse con algunas terapias psicológicas. Por lo tanto, esta sería
la situación, no dejar los opioides, sabemos que hay unos más seguros que otros, y no dejar descontrolado a nuestros pacientes que toman opioides por el riesgo de mal uso. Pues bien, otra de las controversias que hemos tenido a lo largo de estos meses han sido la utilización de los esteroides. Los esteroides sabemos que provocan inmunosupresión, provocan una supresión del eje suprarrenal hipotálamo-hipófisis cuando se les da a los pacientes, pero esto, claro, esta supresión del eje suprarrenal, del eje adrenal, esto ocurre solo cuando se dan en tratamientos crónicos o también con una única dosis. Pues realmente se dan incluso con una única dosis. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de 80 miligramos de metilprednisolona pueden llevar a una supresión o insuficiencia adrenal secundaria que puede llegar a las 4 semanas. Lo que sí que recomiendan es que en caso de inyecciones de esteroides es recomendable la utilización de dexametasona y betametasona al ser menos lesivos, menos insuficiencia adrenal que puedan provocar estos esteroides. Por lo tanto, sí que sabemos que el paciente inmunodeprimido farmacológicamente tiene más riesgos de infección y lo que sí que hay es una gran controversia en estos pacientes en cuanto a la administración de corticoides, y esto nos lo dice el Royal College de Anestesiólogos. Pues bien, nos encontramos en las unidades del dolor, donde realizamos técnicas intervencionistas que tenemos que realizar infiltraciones a nuestros pacientes. Pues bien, sí que se puede afirmar, y así lo recomienda la mayoría de las sociedades científicas, es que se pueden hacer técnicas con administración de corticoides. ¿Qué hemos de tener? Pues unos cuidados mínimos que son la mínima dosis posible, mejor utilizar la dexametasona y la betametasona porque provocan una menor insuficiencia adrenal, y sobre todo informar a los pacientes del riesgo que esto puede conllevar de inmunosupresión y del riesgo de infección. Por lo tanto, información al paciente y valorar muy bien el riesgo-beneficio. Por supuesto, si tenemos un paciente que tiene un riesgo claro de COVID y además está inmunocomprometido y hemos de realizar, en este caso, por ejemplo, que aquí he puesto valorar inyecciones epidurales transforaminales sin corticoides, si tuviéramos que hacer para una radiculopatía una inyección transforaminal, la haríamos sin corticoides o bien incluso una técnica de radiofrecuencia. ¿Por qué? Por esto mismo, para evitar la inmunosupresión que nos pueden llevar los corticoides. Por supuesto, y ha habido bastante controversia al respecto, si no utilizamos los corticoides, la duración va a ser realmente corta. Pero vale la pena informar sobre todo al paciente y valorar muy bien y hacer un buen screening de los pacientes para saber realmente en qué situación se encuentran a nivel de su sistema inmune. Otro de los temas que ha llamado muchísimo y que ha habido bastante controversia, pero que al final se zanjó bastante rápido, fue justamente los antiinflamatorios. Con los antiinflamatorios, sobre todo con el ibuprofeno, es cuando salió a principios de marzo, a mediados de marzo creo más bien, toda la información. Pues bien, los AINES podrían estar asociados a un agravamiento de los pacientes infectados por COVID-19. Pues bien, esto es el mecanismo. Los AINES pueden provocar inmunosupresión, aumentan la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y por lo tanto ahí podía estar el ibuprofeno influenciado en el agravamiento de estos pacientes, los que tomaban AINES. ¿Cuáles son? Diferentes sociedades y diferentes países han sacado conclusiones que han sido bastante, digamos, dispares. Pero lo que sí que podemos decir, la Dirección General de Salud francesa recomienda no interrumpir el tratamiento si el paciente toma antiinflamatorios tipo el ibuprofeno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no interrumpir el tratamiento
Y si el paciente está con fiebre mal controlada en un contexto de COVID, hombre, los antiinflamatorios no estarían prohibidos siguiendo las directrices de la FDA y de Canadá, aunque sí que se sabe que podrían enmascarar signos tempranos de infección. Por lo tanto los ingleses, a través de su Sistema Nacional de Salud, como la Dirección General de Salud francesa, recomiendan lo que todos ya sabemos, que la mejor opción sería el paracetamol de 1 gramo cada 8 horas para estos casos de fiebre y no utilizar el ibuprofeno. Pero si el paciente toma de forma regular el ibuprofeno para su patología dolorosa, es mejor que siga con él. Pues bien, visto los 3 fármacos que más, digamos, nos han podido llamar la atención y que más controversia, que son los opioides, los corticoides y los antiinflamatorios, pues nos hemos encontrado ahora mismo con un nuevo sistema, que es la atención a distancia de los pacientes, las visitas no presenciales, y nos hemos encontrado, y esto nos ha pasado aquí en la Unidad del Dolor del Hospital Clínico de Valencia, pacientes que han sido muy receptivos y que realmente han contestado y han respondido muy bien a todo esto. ¿Por qué? Porque se han encontrado que durante el periodo de confinamiento en ningún momento los hemos dejado sin ningún tipo de atención. Pues bien, la telemedicina, por supuesto, va mucho más allá de las llamadas telefónicas y la videollamada. Hace apenas un mes tuvimos una interesante webinar con Jordi Pérez desde Canadá, donde nos informaba la situación de seguridad para el médico, seguridad para el paciente de toda la telemedicina, porque no es tan solo coger el teléfono y preguntar al paciente, sino que tiene que haber mucho más. ¿Qué nos permite? Lo que ahora mismo las directrices ministeriales nos dicen, intentar que los pacientes acudan, estén el menor tiempo posible en los hospitales, haya el menor cantidad posible de pacientes, por lo tanto, hemos de disminuir las visitas presenciales. A nivel del dolor, se pueden utilizar diarios del dolor de forma remota, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar diarios donde realmente nos ponga toda la información de cómo se encuentra el paciente. Hemos de tener en cuenta también que uno de los temas importantes es trasladar a la historia clínica toda la información que nos transmite el paciente a nivel telefónico. Esto es fundamental, no podemos dejar de transcribir. Ahora mismo, en la mayoría de los sistemas de salud de todas las provincias, de los diferentes departamentos de salud a nivel nacional, ya podemos realizar la receta electrónica y que el paciente acuda a recogerla a su farmacia, sin necesidad de acudir al médico de familia o bien al especialista del dolor a recoger su receta. Por lo tanto, hemos de favorecer la prescripción no presencial, que es realmente una de las formas más adecuadas de que el paciente no acuda solo para las recetas a su centro de salud. Una de las terapias que más hemos visto que realmente son interesantes son las terapias psicológicas. Los pacientes con dolor crónico, realmente necesitan un gran apoyo psicológico y sobre todo, tal y como he explicado antes, todo el tema del confinamiento, es necesario un gran apoyo psicológico. Las terapias psicológicas mediante la telemedicina han revolucionado lo que era la atención clásica de estos pacientes. Algunos de los pacientes que tenemos en la unidad lo han hecho y realmente se encuentran muy bien. Pues bien, ¿cómo hacemos la telemedicina? Pues aquí vemos el cuadro, justamente la parte de arriba, el rombo de arriba, en un paciente con dolor crónico. Se llama por teléfono, se determina su naturaleza, el problema que tiene, realmente si es una urgencia o no lo es. Imaginemos que no es una urgencia, pues bien, establecemos un plan de acción
basado en sus necesidades, ¿de acuerdo? Y ya planteamos las siguientes llamadas para ver su seguimiento e incluso las prescripciones electrónicas. Si nos vamos hacia la derecha, en caso de la llamada y vemos que el problema es urgente o semiurgente, nos encontraremos con una situación, por ejemplo, en la semiurgencia, que hemos de valorar específicamente toda la situación que se encuentra el paciente para ver si realmente hay que ingresar al paciente o que acuda a la visita médica, o bien podemos hacer un seguimiento a posteriori. Por supuesto, si la situación es de urgencia, pues el paciente hemos de visitarlo. Aquí las dos situaciones que realmente son de urgencia en pacientes con dolor crónico podría ser el mal funcionamiento o el relleno de las bombas intratecales de morfina y también la infección a nivel del neuroestimulador. Esos serían a grandes rasgos las situaciones más habituales. Pues bien, en los hospitales, una de las terapias más habituales para pacientes con dolor crónico, por supuesto, la terapia fundamental en pacientes con dolor crónico es una atención biopsicosocial, una visión completa del paciente en el cual su parte psicológica, su entorno social y su situación de enfermedad sean bien tratados, no tan solo con fármacos, no tan solo con técnicas. Pues bien, una parte fundamental y que ya ha demostrado a lo largo de los años su efectividad es el intervencionismo, las técnicas intervencionistas. Pues bien, la mayoría de los procedimientos en cuanto a seguridad para el profesional sabemos que están relacionados con la columna vertebral, tanto cervical como sobre todo lumbar. Por lo tanto, ¿qué cuidados hemos de tener los profesionales? Pues unos cuidados básicos, tanto la mascarilla para el médico como para el paciente. Por supuesto, si los problemas están relacionados con en la cara o en la boca, lo que tenemos que ampliar son los cuidados para evitar la aerosolización, las mascarillas, para eso están las FFP2, y realizar procedimientos con un número limitado de profesionales en quirófano. Es fundamental que no haya gran cantidad de profesionales, enfermería, médicos, residentes dentro del quirófano. Y como os decía antes, hay diferentes procedimientos que actualmente con la situación ya estamos recobrando una cierta normalidad, pero sí que hemos tenido que posponer aquellos procedimientos que eran electivos, es decir, que no eran ni urgentes ni emergentes. Por supuesto, los emergentes los hemos de hacer, los urgentes lo que hemos de valorar es caso a caso. Bien, las técnicas electivas durante la época de pandemia, sobre todo de confinamiento, la recomendación era no realizar. Esto ahora, con la experiencia que ya hemos tenido durante esta pandemia, pues si tuviéramos algún rebrote dentro de unos meses, pues tendríamos que hacerlo. Sabemos que técnicas selectivas del dolor no hay que hacerlas, pero en cambio las técnicas urgentes sí que hay que valorar cada caso, teniendo en cuenta que estas técnicas pueden evitar el empeoramiento de algunas funciones, pueden disminuir el consumo de opioides y pueden disminuir la visita a urgencias. Es decir, realmente las técnicas intervencionistas han demostrado disminuir el consumo de opioides, disminuir la frecuentación hospitalaria y mejoras tanto en la movilidad y en el dolor y a nivel psicológico en los pacientes. Por lo tanto, hay que valorar caso a caso si realmente vale la pena hacerlo. Muy bien, ¿cuáles serían los procedimientos urgentes? Pues hombre, el dolor por cáncer intratable, el herpes zóster agudo o subagudo, o bien una neuralgia intratable a nivel postherpético, que sabemos que si lo dejamos pasar más tiempo es muchísimo peor, las hernias discales agudas, las neuralgias del trigémino, los síndromes, los primeros
semanas de tratamiento con un síndrome de dolor regional complejo, ha demostrado que es importante las técnicas intervencionistas y no dejarlo pasar. Las cefaleas importantes y agudas, todo esto son terapias que no deberían delimitarse y deberían de seguir haciéndose. Aquí tenemos algunas técnicas: bloqueos neurolíticos, inyecciones epidurales con esteroides, betametasona o dexametasona para lesiones agudas del disco, las vertebroplastias o cifoplastias para aquellos casos de fracturas con compresión. Es que si bajamos el dolor, vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, vamos a disminuir el consumo de otros fármacos que pueden ser peor. Por lo tanto, en estos casos lo que hay que valorar es cada uno de los casos de forma individual. Y ya como técnicas emergentes, en estos casos hay que hacerlas. Es que no tenemos la opción B de no hacerlas, no se pueden posponer. ¿Y cuáles serían? Pues las complicaciones de pacientes que ya tienen algún sistema implantado, tanto una bomba intratecal como un sistema de estimulación medular. Los segundos tiempos, ya sabéis que hacemos la colocación de estimuladores en dos tiempos. Un primer tiempo valoramos si realmente es efectivo y en el segundo tiempo ponemos el generador para ya de forma definitiva. Pues en caso que hayamos puesto un primer tiempo, hay que poner el segundo porque si no hay riesgos de infección. Por supuesto, también en caso de migraciones del sistema de estimulación medular, tanto si es también de los electrodos del ganglio de raíz, o bien si hay un dolor severo o bien una limitación importante de tipo neurológico. A nivel de las bombas, también sabemos que un mal funcionamiento, los rellenos hay que hacerlos y se han hecho durante estos casos, durante estas semanas de confinamiento. Y también en casos de fracturas costales, también decir que los bloqueos tanto epidurales como paravertebrales con catéter hay que hacerlos porque disminuye, y ha sido demostrado que disminuye de forma tan importante el dolor que realmente hay que hacerlos. Pues bien, visto el panorama terapéutico de los pacientes, tanto el farmacológico como el intervencionista, nos encontramos a diario con aquellas noticias falsas en las cuales generan muchísima ansiedad, muchísima desinformación y se crean unos bulos que van creciendo y creciendo y hace que realmente sea un problema para todos nuestros pacientes y para nosotros mismos, ¿no? Pues gente que utiliza la luz ultravioleta para matar al coronavirus, se puede matar rociando el cuerpo con alcohol, puede transmitirse a través de objetos como las monedas y los billetes, el uso de la cocaína, pues también se había dicho que podía proteger frente al coronavirus. Por supuesto, lo de lavar y esterilizar las mascarillas, pues tampoco tiene sentido. Los lavados nasales con agua de mar, pues tampoco tienen sentido. En fin, tenemos muchísimas falsas noticias y por eso es importante que nuestra fuente de información sea lo más fidedigna posible. Hemos de evitar todo esto, ¿de acuerdo? Para evitar realmente generar más ansiedad, generar mayor estrés en nuestros pacientes. Pues bien, para evitar todo esto están las sociedades científicas, por supuesto están los organismos que velan de nuestra salud, tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías de salud, la OMS, pero también las sociedades científicas. Las sociedades científicas tienen entre sus funciones darnos toda la información necesaria para llevar a cabo nuestra actividad de forma segura, pensando siempre en el rigor. Pues bien, aquí son dos ejemplos: la Sociedad Española del Dolor, que ha sacado las recomendaciones asistenciales ante la normalización progresiva de la asistencia, de lo que estamos haciendo, y después también tenemos unas recomendaciones de la Sociedad Española de Neuromodulación, de la INS, en caso de tener que implantar algunos sistemas a los pacientes en época de COVID. Son recomendaciones que en todos ellos, tanto una sociedad como la otra, así como la ARRA, vienen en las páginas web y están en abierto.
Por lo tanto, información tenemos que seleccionarla para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes. En caso, este es un ejemplo de la INS España, de la Sociedad Española de Neuromodulación, en caso de realizar algún implante, por supuesto, hemos de comprobar que el paciente está asintomático en las últimas 2 semanas, que no haya tenido contacto con personas confirmadas o sospechosas de infección. Se han de realizar las pruebas diagnósticas de COVID según el protocolo de cada centro y en cada momento. Y esto lo sabemos y lo estamos viviendo hoy mismo. Hoy mismo se han rebajado, esta semana se han rebajado las pruebas COVID que se tienen que hacer en los pacientes y seleccionar un poco más. Conforme va pasando la crisis, la situación más peligrosa, pues entonces se van disminuyendo los requerimientos de realización de pruebas COVID. Y por supuesto también utilizar los circuitos habilitados en los centros hospitalarios para intentar que en la medida de lo posible los pacientes que tengan que acudir al hospital estén el menor tiempo posible. Pues bien, todo esto, los tratamientos, las situaciones de técnicas intervencionistas, la telemedicina, ha hecho que vayamos cambiando la atención que estamos dando a nuestros pacientes. Cambios que van a venir desde la propia consulta, de concienciación ciudadana, para que todo el mundo sepa que uno de los riesgos principales es la desinformación y acudir a los hospitales como si realmente no hubiese pasado nada. Pues bien, para esto los hospitales en todas las consultas se están colocando carteles de orientación al paciente hacia las consultas, de técnica de higiene de manos, de colocación del codo cuando se tose. Todo esto, además de alcohol y mascarillas en sitios visibles, todos los pacientes sintomáticos y asintomáticos y profesionales debemos de llevar mascarilla cuando realizamos nuestro acto médico. Y una cosa fundamental, y esto lo sabemos todos, limitar el número de acompañantes. Cada vez lo estamos limitando más. Por supuesto, la desinfección con agua y jabón o bien con alcohol, la colocación de los guantes desechables, que ya sabemos que están llevando bastante controversia, y sobre todo en las salas de espera el distanciamiento social, que más o menos entre 1,5 metros y 2 metros sería lo adecuado. Con todas estas medidas, por supuesto, desinfección dentro de las consultas, entre consulta y consulta limpiar todas las superficies y lo que haya contactado tanto el médico como el paciente, y intentar que si en alguna de las visitas hemos atendido a algún paciente COVID o sospechoso, intentar cambiar de consulta. Yo creo que son unas medidas básicas que se están tomando y se están realizando en todos los hospitales. Realmente toda esta situación de infección por coronavirus esta vez, no sabemos lo que nos pasará, y la infección que vendrá de aquí a unos meses, nos ha hecho un replanteamiento a nivel sanitario. Y un replanteamiento que vale la pena evitar las masificaciones, las situaciones que vivíamos en los hospitales hasta la fecha de gran masificación, de el paciente con múltiples acompañantes cuando vienen a la visita o cuando están hospitalizados. Esto cada vez va a ir modificándose y ya se está modificando por una situación aguda, pero yo creo que hemos hecho y vamos a hacer un muy buen aprendizaje de todo esto. Pues entonces, visto todo esto, ¿cómo podemos, qué podemos hacer? ¿Cómo nos enfrentamos ahora a esta nueva situación? Pues como resumen, decirles que los pacientes que han tenido dolor y que tienen dolor crónico son un paciente más susceptible a cualquier infección. El aislamiento social, el confinamiento ha hecho que empeoren. Estos pacientes llevaban tratamientos. Estos tratamientos han de seguir llevándose. Esta sería, digamos, la norma. ¿Qué hago si yo estaba tomando mi neuroléptico, mi analgésico opioide y no opioide? Pues
tiene usted que seguir tomándolo. Este sería, digamos, la conclusión más clara en cuanto a la parte de farmacología. Y en cuanto al intervencionismo, solamente decir que se han seleccionado y se seleccionan muy bien los procedimientos que se pueden hacer. Actualmente estamos en una situación de desescalada importante, estamos llegando ahora mismo en España a la fase 3, las situaciones de los hospitales estamos totalmente preparados para cualquier posible rebrote, pero también tenemos que atender a los pacientes que requieren técnicas intervencionistas y es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, fármacos los que correspondan, la selección de las técnicas intervencionistas es fundamental y después los nuevos factores que han venido a unirse a esta situación de dolor y COVID han sido la telemedicina, que nos van a ayudar y que ha venido y que la estamos utilizando y que ya no la vamos a dejar de lado. Por lo tanto, es una muy buena herramienta. La mayoría de los centros estamos sacando nuestras estadísticas sobre la situación de la telemedicina y realmente nos hemos dado cuenta que es muy importante y que los pacientes lo reciben muy bien. Y después la situación a nivel cuando el paciente viene a nuestras consultas de hospitales públicos, de hospitales privados, a cualquier consultorio, hemos de tomar unas medidas de seguridad tanto para el profesional como para el paciente. Pues esto es todo, esta es la última actualización que les podía ofrecer hoy. Y ahora mismo me comentan que iremos un minuto de descanso y empezamos a contestar a las preguntas que ustedes nos han ido haciendo a través de la aplicación. Muchas gracias. Muy bien, pues visto todo esto, espero que les haya gustado. Vamos con las preguntas que están siendo pues muy interesantes y paso a leerlas, paso a leer la pregunta y hago la contestación y pueden ustedes repreguntar sin ningún problema. Pues la primera pregunta es, en los primeros días después del confinamiento, los pacientes que usted ha visitado, ¿cree que han venido a la consulta con más dolor que el que tenían habitualmente? Pues en mi experiencia, tanto aquí en el hospital clínico, les puedo decir que los pacientes han venido con el mismo dolor que tenían previamente. No hemos notado un aumento de la intensidad del dolor. Sí que es verdad es que a todos los pacientes que tenían segundas visitas los hemos llamado y eso nos han transmitido todos que eso les ha ayudado mucho, porque ya han tenido la sensación de que su médico de la unidad del dolor no les ha dejado solos. Por lo tanto, como contestación rápida diría, no han venido los pacientes con más dolor. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaría a nivel práctico que deben hacer los pacientes cuando acuden a una consulta del dolor? Pues creo que es lo que he explicado en las últimas dos diapositivas. Los pacientes cuando acudan a la consulta presencial, por supuesto, tienen que venir. Lo que estamos haciendo es que vengan solos o que vengan con un único acompañante que se espera afuera, ¿de acuerdo? No vale la pena venir con muchos acompañantes porque el riesgo es mayor.
Nos han de traer, como siempre, toda la medicación, todas las situaciones, y lo que sí que estamos haciendo es intentando resolver su problema y no dilatarlo más con técnicas, infiltraciones y demás en varios días. Si lo podemos resolver de forma rápida, lo hacemos, y si hemos de infiltrar, pues infiltramos sin necesidad de grandes pérdidas de tiempo. Siguiente pregunta. En cuanto a pacientes con dolor crónico, ha mencionado a los ancianos, pero si son adultos jóvenes con diagnóstico de fibromialgia, ¿qué hacer con ellos? ¿Y hay algún problema con el uso crónico de gabapentina? Estos pacientes se les considera expuestos, están inmunodeprimidos con tratamientos crónicos, hay que cambiar a su criterio el tratamiento. Como norma general, no hay que cambiar el tratamiento que el paciente ya llevaba. La fibromialgia es un problema real que pivota sobre 3 ejes: la analgesia, la psicoterapia y las técnicas de fisioterapia y rehabilitación. Nos hemos encontrado que el tratamiento psicológico muchos pacientes no lo han podido hacer y la fisioterapia y rehabilitación tampoco. Por lo tanto, los pacientes con fibromialgia han podido ver aumentado su intensidad del dolor. Como idea que hemos visto en algunos sitios es que los pacientes han seguido haciendo la psicoterapia, la terapia psicológica online y también la fisioterapia, ¿de acuerdo? Con ejercicios que nos encontramos en las plataformas digitales para mejora del dolor en pacientes con fibromialgia. Y en cuanto a la pregunta de la gabapentina, de nuevo lo mismo, no hay que dejar la medicación. Hay que continuar con la medicación que se daba previamente. La única medicación que hemos dicho que habría que valorar es cuando se inicia una nueva medicación, pero no cuando el paciente ya lleva la medicación. Pues bien, siguiente pregunta. ¿Los pacientes acuden a consulta con más miedo? ¿Ha notado alguna disminución en la afluencia al hospital de los pacientes? Sí. Los pacientes y los pacientes ansiosos tienen más miedo. La gente está limitándose el acceso al hospital. También hemos de decir que los hospitales son entornos seguros, son entornos limpios, son entornos donde se mantienen las máximas medidas de seguridad. Nosotros, en cualquier hospital, tanto público como privado, podemos asegurar que los pacientes no van a contagiarse más que en cualquier otro sitio. Por supuesto, incluso habría que afirmar que se pueden contagiar menos porque las normas son muy estrictas. Todos los pacientes acuden con mascarilla, las visitas con el médico son a través de unas pantallas de cristal, en fin, se toman todas las medidas. Ahí en las salas de espera se mantienen de forma rígida las normas de distanciamiento. Por lo tanto, yo puedo decir que se puede venir a los hospitales, se pueden ir a las consultas y no hay mayor peligro, ni muchísimo menos. Y lo que sí que he visto, y esto lo hemos notado y lo hemos notado todos, una menor afluencia de los pacientes al hospital. La quinta pregunta sería, ¿se pueden hacer ya de nuevo infiltraciones los pacientes que padecen dolor? Sí, ya se pueden, y ya lo hemos dicho, las técnicas emergentes se podían hacer, las técnicas ahora mismo sí que se van recobrando en la mayoría de los hospitales, teniendo, como siempre, las medidas adecuadas de control y evitar infección sobreañadida. Nosotros, en nuestro centro, lo que hacemos es todos los pacientes tienen pruebas COVID, todos los pacientes son ambulantes y están el menor tiempo posible en el hospital. Con estas medidas hemos de tener claro que la ventaja de realizar una técnica intervencionista es muchísimo mayor que mantener a un paciente con un dolor que va cada vez aumentando y que con una técnica intervencionista podría haberse calmado. Siguiente pregunta, sexta, paciente de 80 años, hasta hace poco, independiente para las actividades de la vida diaria, que está en crisis de dolor agudo por radiculopatía bilateral, con canal estrecho. ¿Qué es lo que...? Sí, ¿y la infiltración epidural la haría usted? Sí, ¿de acuerdo?
o incluso una transforaminal. Es decir, un paciente 80 años, independiente para las actividades de la vida diaria, con una crisis de dolor agudo, con radiculopatía y estenosis de canal, se puede realizar sin ningún problema la técnica intervencionista. No está contraindicada, ¿de acuerdo? No hay ninguna técnica que esté contraindicada y se han de valorar caso a caso. Y la séptima pregunta: ¿han tenido casos de hiperestesia, hiperalgesia, alodinia, disestesias en pacientes que han pasado la infección, la COVID? Pues bien, todavía no tenemos esos pacientes en las unidades del dolor, ¿de acuerdo? No nos han avisado tampoco desde las plantas de hospitalización porque hayan notado un repunte en esos pacientes que hayan pasado por reanimación o por la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, sí que en la literatura viene que los pacientes que han pasado el COVID pueden tener, la infección por COVID, pueden tener una mayor probabilidad de tener alteraciones neuropáticas del tipo que sea, alodinia, hiperalgesia, como comenta la persona que pregunta, pero nosotros directamente les afirmo que no nos han llamado para más casos. Muy bien. Octava pregunta: ¿los pacientes con dolor por fibromialgia se consideran expuestos? ¿Están inmunodeprimidos? No, el paciente con fibromialgia no es un paciente inmunodeprimido. La medicación puede ser si toman opioides, altas dosis y demás, pero no es un paciente inmunodeprimido, ¿de acuerdo? ¿Están expuestos? Sí, como cualquier paciente con dolor. Y expuestos por lo que he explicado previamente. La terapia, los 3 ejes de la terapia, pues han visto resquebrajados. ¿Por qué? Porque no han podido hacer su terapia psicológica, no han podido hacer sus ejercicios y la tensión emocional que han tenido es muy fuerte y esto les ha limitado. Pero por lo demás no son pacientes que realmente hayan estado sobreexpuestos a su situación de dolor por esta infección. Pues en principio, muy bien. Pues en principio estos son todas las preguntas. Comentaros que os podéis suscribir al canal de Editorial Médica Panamericana y también dar los likes que consideren oportunos si realmente les ha parecido interesante esta formación, que yo creo que realmente lo que hace es acercar a todos los profesionales sanitarios información contrastada sobre cuál es la mejor manera, en este caso, de tratar el dolor en esta época tan dura que hemos vivido de pandemia. Pues en principio nada más. Muchísimas gracias y espero volverles a ver en una próxima ocasión.